algunos pueden que lo hagan en algún hospital o en algún establecimiento, en una unidad de salud, lo pueden hacer también en un área de trabajo. No sé dónde es que están ustedes realizando que tienen el proyecto de la mejora continua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes ya pueden ir avanzando con los datos que tengan ya sea del área, ahí pueden ir, al menos ya pueden tener la introducción, los objetivos, el marco teórico, siguiendo la línea de la guía que yo les dije. Finalmente, ustedes tienen que ir haciendo, por ejemplo, si suponiendo que van a su mejora es el trabajo con el personal de salud de un hospital. Entonces ahí ustedes pueden comenzar donde está ese hospital, ¿verdad? No en el orden donde, como hemos visto las clases, sino que ustedes pueden ir ya trabajando si tienen cuál es su población, cuántos son médicos, cuántos son enfermeras, cuántos son masculinos, femeninos, pueden sacar razones, pueden sacar proporciones también. Luego pueden ir sacando, por ejemplo, cuál es la edad promedio del personal que trabaja. Ven que eso es lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, luego, como es demográfico epidemiológico, ustedes pueden sacar la morbilidad. Quienes, si algunos padecen de diabetes, de alguna enfermedad crónica no transmisible, quienes padecen de hipertensión, de diabetes, pueden ir sacando proporciones con las diferentes causas. Si es en un hospital, si lo hacen en la emergencia, cuáles son las proporciones de las consultas, cuál es la población que más le llega, las edades que más atienden. Entonces, todo eso lo pueden ir sacando ya. Si tienen, si es en una unidad de salud, pueden ir sacando tasas, ¿verdad? Tasas de morbilidad, incluso hasta de mortalidad. Si es en hospitales, también pueden ir sacando proporciones. Acuérdense que los de hospitales no pueden sacar tasas, pueden sacar proporciones, ¿verdad? Cuáles son, si tienen un área de encamado, cuáles son si es en una, por ejemplo, si es un área de cirugía, cuáles son las cirugías que están las más frecuentes, si han tenido IAS, infecciones asociadas a la atención hospital, a la atención en salud. Por ejemplo, creo que no hay ginecólogo, ¿verdad? Pero hay laboratoristas, o sea, no sé, dependiendo. Me recuerdo que hay si hay de laboratorio, creo que hay ginecólogos, otras veces lo han hecho en un hospital de maternidad, cuánto es el porcentaje. Es como un estudio descriptivo, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron parto por cesárea, parto vaginales, cuál fue la proporción de prematurez, qué sé yo, pueden sacar. Había alguien que era un intensivista, pueden sacar cuáles son el porcentaje de días estancias en el hospital o días estancias en cuidados intensivos, cuáles fueron los que tuvieron. Alguien una vez nos hizo un trabajo muy bonito sobre eh, eh, colecistectomías, si eran las que eran por la parascopía o si eran por este, cirugía, este, así pues que hacen, ¿verdad? O si lo hacían por la parascopía. Bueno, en fin, tienen ustedes para darse gusto, ¿verdad? Si es que por eso les dije, desde el primer día ustedes podían ir viendo todo lo que ustedes pueden hacer. Lo que nos interesa es ver cómo ustedes manejan los datos, ¿verdad? Por eso es que uno va a ser diferente del otro, porque según lo que ustedes vayan viendo, así ustedes pueden ir haciendo esos cálculos, el manejo de esos datos. Por eso es que en la clase de la semana pasada le grabé una de cómo deben de ir las tablas y los gráficos. O si hacen un mapa, probablemente ustedes hacen un mapa o por lo menos tablas y gráficos.
¿Tienen alguna pregunta? O sea que ya los adelanto, ya casi lo terminan, pues. ¿Mm? No, doctora, yo sí tengo una consulta, entonces lo vamos a Dígame. preparar como formato de un resumen, digamos, un reporte y también en presentación, ¿verdad? Solo es el informe. Por Ah, eso bueno. es que ustedes tienen que ver el que yo les puse, tienen que llevar la guía, ¿verdad? Yo les puse, eh, yo les puse cuál iba a ser el formato para que así se lo voy a colocar. Acá está. Por eso siempre me gusta, porque si no después andan a la carrera y que no hayan que hacer. Esta es la guía que yo les puse en la primera semana. Espérense que tengo tanto abierto. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, doctora. doctora. Entonces aquí se les puso, ¿verdad? Los elementos a desarrollar, el objetivo, los elementos a desarrollar y el resultado esperado. El resultado era que ustedes entregaran, aplicaran e interpretaran todos los indicadores sociodemográficos y su afectación en el su perfil epidemiológico considerando la fuente de datos y presentación de resultados. Por ejemplo, por eso se les he dado la fuente de datos. En la fuente de datos, ustedes pueden poner que si es el registro diario de consulta o si lo hacen sobre personal, si es sobre la lista de recursos humanos, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes allí sabrán. Eh, Acuérdense que le entregan el 8 de julio, casi que ya tienen 15 días nada más para hacer. ¿Cuál va a ser la metodología? Se lo vamos a, esto revísenlo porque se lo di al inicio. La metodología es que cada grupo tiene que obtener la información, ya sea de un área, de un departamento, de un municipio o distrito. Cuando yo les digo un área, ¿verdad? Puede ser también un hospital, una unidad de salud, como ustedes gusten. Luego, la estructura del trabajo que debe de llevar una portada. Ahí incluye el nombre del proyecto integrador, si es, por ejemplo, mejora en la calidad de atención de tal lugar, ¿verdad? Por eso es importante que le di cómo deben de ir los títulos. Debe de llevar un índice, una introducción, los objetivos, tanto general como específico, la metodología. Cuando digo metodología, ahí se incluyen las fuentes de datos consultadas. Por ejemplo, pueden colocar, para se consultaron lo que yo ya les mencioné, ¿verdad? Eh, el censo, el registro diario de consulta o el registro, el CEPS puede ser, o puede ser también algún dato de la alcaldía o los datos de recursos humanos, ¿verdad? Todo eso que ustedes describieron en la metodología también se describe a grosso modo qué es lo que ustedes han sacado. Se han sacado pueden poner razones, algunas tasas, gráficos, tablas y hasta pueden colocar cuál fue lo que utilizaron, si fue un Word, un Excel, ¿verdad? Para poder hacer todos esos cálculos. Después van a poner los resultados. En los resultados pueden poner la pirámide. Estos son ejemplos, no quiere decir que así lo quiero. Pueden poner la pirámide poblacional, que ahora la vamos a ver. Ahí van a elaborar ustedes todos los indicadores demográficos, tasas, razones, proporciones. Recuerden que cuando hacen un trabajo siempre deben de ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, si yo estoy describiendo en una maternidad cuál es digamos, una descripción
de los bebés prematuros, de tal año a tal año, puede ser durante el 2024. Entonces yo empiezo a describir, para poder describir a los niños, ¿verdad? Yo empiezo que en esa maternidad se atendieron 100 mujeres embarazadas, de las cuales los grupos de edad, y describo todos los grupos de edad. Después puedo describir cuáles fueron las que tuvieron parto vaginal o parto por cesárea. Después puedo describir de todas esas 100 cuántas fueron por prematurez. Ven que empecé de lo general por prematurez. Y luego ya esos niños prematuros, yo puedo describir también las madres. Esas madres, y allí yo me puedo dar cuenta que fueron adolescentes, que pueden ser añosas también, ¿verdad? Que tenían una enfermedad de base, que eran diabéticas, que tenían, qué sé yo, una hipertensión. Y después puedo describir a los niños. Entonces, cuántos niños fueron, cuáles fueron el sexo, cuáles si tuvieron, cuáles fueron las edades, el peso promedio, si tuvieron alguna complicación, cuál fue el APGAR. Vengo de lo general a lo específico, ¿verdad? Entre otros. Luego puedo poner indicadores de estructura, de eso dependiendo, ya vieron ustedes todo, la ancianidad, la puerilidad, eso dependiendo del área. No todo lo tienen que calcular, sino que ustedes tienen que escoger aquellos indicadores que ustedes pueden realizar de acuerdo a los datos que ustedes tienen. Pero mucho cuidado, porque hay veces que solo me ponen tantas en tal lugar, tanto, y hasta ahí se terminó. Cuidado, porque si yo perfectamente puedo decir, y ahí yo les pongo aquí, puede usted calcular esto y lo otro. Pero si ustedes no quieren salir del área de confort y solo ponen 2 o 3 indicadores, así va a ser su nota, ¿verdad? En los indicadores tienen que también tener un análisis, ¿verdad? De todos los resultados. No quiero que me pongan, es que la tasa se saca y me ponen la fórmula. No, yo ya sé y ustedes ya aprendieron cómo se sacan las tasas, las proporciones. Ustedes pueden hacer tablas, gráficos, ¿verdad? Las tablas y los gráficos tienen que ir bien rotulados, por eso la clase de la semana pasada era muy importante. Hacen el análisis en donde ahí van a colocar la implicación de los resultados obtenidos en las instituciones de salud, una discusión en donde van los retos y los desafíos y la bibliografía consultada, ¿verdad? Recuerden siempre hacer una interpretación de los resultados. Esta es la estructura que deben de tomar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que en donde les puse ahí cómo se va a calificar si los resultados son completos, tiene una ponderación. Si el trabajo desarrolla todos, hay veces me dicen, ¿y por qué me puso esa nota? Bueno, no le puso un análisis, no le puso la bibliografía, ¿verdad? Y ahí está en la rúbrica, si el trabajo está completo o está incompleto, ¿verdad? Así es que así estamos. ¿Tienen alguna otra duda? Todo bien, entonces. ¿Tienen algún comentario sobre cómo se deben de hacer las tablas y las gráficas? ¿O quieren que les dé una repasadita así rapidita? Porque así es como ustedes deben de... Yo todo eso califico en el trabajo. Cuando ustedes me ponen una tabla, una gráfica, califico desde el título, ¿verdad? Si un título no está bien, recuérdense que es un posgrado, es un diplomado y ustedes como gerentes tienen que saber, eh, pues, presentar los datos. Un gerente debe de saber presentar sus datos porque puede ser en un proyecto o para sus jefes inmediatos, no pueden ir documentos eh, incompletos, ¿verdad? Sino que deben de ser completos. ¿Tienen alguna duda sobre esa, cómo se presentan, cómo se hacen las tablas y la gráfica?
o quieren que le dé un así, como un resumencito, un repasito. Sí, doctora, un resumen, por favor. Sí, Vaya, doctora, gracias. Tan amable, gracias. vaya, entonces, vaya, esto está, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Esto le va a servir para todo. Estos, ahora ustedes, tabla y gráfica que ustedes caigan en sus manitas, ustedes la van como dicen, la van a revisar. A veces da tristeza que hasta en revistas o en libros, ¿verdad? No pueden realizar bien las tablas. El título debe ser claro y conciso. El título debe ser el qué, el dónde y cuándo. Debe de responder esas tres preguntas. Se deben de rotular las filas y las columnas y que incluyen las unidades de medida, ¿verdad? Ya saben que siempre debe ser el 100% y debemos de evitar hacer alguna abreviatura. Si lo hacemos, pues lo debemos de aclarar. Cuando hacemos categorías por grupo de edad, acuérdense que siempre deben de ir ser mutuamente excluyentes. Si yo comienzo de 0 a 4, a la siguiente de 5 a 9 y así sucesivamente. Si ustedes tienen solo uno de 70 años, uno de 80, entonces pongan 60 y más. Es importante que cuando ustedes hagan estas categorías en cuanto a años, que ustedes puedan utilizar las que ya están establecidas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ahora los cuadros, los títulos muchas veces ya no se colocan arriba, ahora van abajo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que las partes de una tabla comienza desde la identificación. La identificación puede ir cuadro 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y el título. El cuerpo es lo que ustedes están presentando, ¿verdad? Deben de ir aquí la fuente, sí, en caso la tabla no es de ustedes, pero si los datos no son de ustedes. Pero como estos trabajos, los datos son de ustedes, entonces no es necesario que pongan la fuente. Si ustedes han abreviado, por ejemplo, aquí que dice TA, puede ser tasa de ataque, ¿verdad? Entonces, una nota explicativa. TA es tasa de ataque. Otra de las cosas, vamos a ver con el título. Cuando nosotros dijimos que debe de decir el qué, el dónde y el cuándo, ¿verdad? Bueno, va la identificación, el qué, distribución de casos de fiebre tifoidea. ¿Dónde? En el país X. ¿Cuándo? En el 2021. Porque si no, ustedes siempre deben de llevar ese orden, porque si no, no se sabe qué es lo que están haciendo. Muchas veces el título dice una cosa y el gráfico dice otra cosa. El título, eso es en general. Debe de ir en ese orden. El qué, el dónde y cuándo, ¿verdad? Los errores para construcción, pues a veces cuadros que no van identificados, el título es incorrecto, a veces el título dice una cosa y el cuadro dice otra. Eh, el, el título no debe de ser ni tan pequeño, pero tampoco tan redundante, ¿verdad? Sino que debe de ser claro, que cualquier persona lo entienda. Eviten ustedes de hacer abreviaciones. Otra de las cosas, siempre revisen que los datos siempre al final deben de ir los totales. Siempre al final de las columnas y al final de la fila deben de ir los totales. Revísenlos, ¿verdad? También eviten hacer cuadros demasiado recargados. Si alguien hizo una tabla, está bien, así déjenla. Pero muchas veces los mismos datos los presentamos en tabla, los presentamos en gráficos y luego hasta hacemos un gráfico de pastel, un gráfico de barra y con los mismos datos. No, ustedes pueden hacerlos todos y vean cuál es el que mejor se le ve, cuál es el que mejor es agradable a la vista, ¿verdad? Eh, También citar la fuente cuando es secundaria, no citarla cuando es secundaria y citarla cuando es primaria.
Cuando es secundaria, es cuando los datos no son de ustedes. Ustedes los han sacado de otro documento, ¿verdad? Entonces, allí sí ustedes deben de colocar la fuente. Pero en este caso, que los datos son de ustedes, es una fuente primaria. Entonces, si ponen ustedes datos, elaboración por el equipo, por el grupo, eso está mal, porque es una fuente primaria, entonces no es necesario que ustedes la coloquen, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a revisar o a analizar una tabla, siempre debe de iniciarse por el título. Lean las notas aclaratorias, vean las unidades, deben de revisar los totales, ¿verdad? Para ver si realmente lo que ustedes están leyendo es lo que dice el título. Las gráficas es la representación visual. Con solo que ustedes lo coloquen, yo inmediatamente estoy viendo qué es lo que está sucediendo. Pero hay que tener algo muy importante. En un gráfico, siempre el eje de las Y y de las X deben de estar rotulados. Muchas veces no colocan, y entonces aquí, ¿qué son? Son casos, son manzanas, peras, no sabemos, ¿verdad? Otro es de que deben de fijarse si son casos 1, 2, 3. A veces por default nos aparece en Excel 1.51, 1.52, 2.5. Hay que quitar esos decimales para que no le quiten espacio, porque también si aquí se ven con los decimales, entonces el eje se ve muy sobrecargado. Lo pueden hacer de barras, ¿verdad? Lo posible, ustedes siempre deben de comenzar de cero. Fíjense que cuando es, por ejemplo, un brote, cuando ustedes tengan la oportunidad de describir un brote, ya sea en un hospital, siempre se consigna aquí de cero y va 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y de aquí para acá, en el eje de las X, vean ustedes que es pertinente. Siempre puede hacer en el eje de las X, pueden ser grupos de edades, pueden ser simplemente, pueden ser proporciones, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ustedes acá deben de ver si lo colocan con unas barras, si son barritas juntitas o si le dejan ustedes espacio. Pueden ser barras apiladas. Lo importante es que siempre estén rotulados los ejes de las X y los ejes de la Y, ¿verdad? Siempre la escala, si ustedes hacen muy corta el eje de las X y con mayor escala la Y, va a ser una escala vertical exagerada. Igual si hacen exagerada la X y muy corta la Y, entonces va a ser una escala horizontal exagerada. Lo importante es que sea proporcional, porque si no les puede dar una falsa sensación de que algo va aumentando o va disminuyendo, ¿verdad? Fíjense que acá nosotros les explicaba esta tabla. Aquí están los tratamientos del cáncer de hígado, la frecuencia, el porcentaje válido y aquí va porcentaje. Vean que en esta tabla yo lo he sacado de un libro y este porcentaje válido es igual que el porcentaje. No me está dando ninguna información adicional. Entonces, para mí, yo dejaría solo porcentaje. Y el porcentaje acumulado, porque yo puedo decir que de los primeros 3 tratamientos o de los primeros 2 hay un 18%, ¿verdad? Esta misma tabla yo la puedo hacer en esta. Cuando hacemos gráficos de pastel, por favor, que lo más que se pueden hacer idealmente son 6 porciones. Pero a veces si hacen tantas porciones, ya ni se sabe. Eviten hacer, si hacen de pastel, eviten hacerlos en dimensiones, ¿verdad? De 2 dimensiones o 3 dimensiones. No, háganlo sencillo. Todavía se utilizan mucho y son muy bonitos. Otros de los que ahora se están utilizando son estos como de anillo, ¿verdad?
que son unas gráficas también muy bonitas, en donde llama la atención y son como un poco modernos, ¿verdad? Están como más actualizados. Eso no quiere decir que los del país no se puedan utilizar, ¿cómo no? Se pueden utilizar, pero la recomendación es de que no coloquen más de este, seis categorías, ¿verdad? Los mapas están muy de moda, más que en este momento todo celular pues tiene GPS y ustedes pueden graficar, lo pueden hacer por Google Maps o pueden utilizar, hay, hay otros que ustedes perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? Se pueden hacer mapas de puntos que ahora o mapas de diferentes formas. Ahora se utiliza también en degradé, que ya lo vamos a ver. Siempre hay que hacer, hay que explicar, ¿verdad? Yo les ponía este mapa, que es un mapa de puntos. Algunas veces también un punto pequeño equivale a 100 casos, por ejemplo. Un punto más grande equivale a de 101 a 200 casos y así. Entonces hay que ir colocando la explicación, ¿verdad? Les explicaba esto de que, por ejemplo, acá están estos cuadritos y aquí está, ¿verdad? Que eran las fuentes de agua y los puntos eran las muertes de cólera. Siempre eso es lo que nosotros llamamos que son parte de la leyenda, porque si no le ponemos esas aclaraciones no vamos a saber qué son esos puntos ni qué son esos rectángulos, ¿verdad? Aquí vean ustedes, yo les explicaba en el video que con solo ver se puede observar que alrededor, el mayor número de muertes está acá, alrededor de esta fuente, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hacemos un mapa, con solo hacer el gráfico, nosotros podemos saber o nos puede dar la idea de qué es lo que está sucediendo ahí, que algo está sucediendo. ¿Por qué unas intervenciones quirúrgicas? Porque todas se están infectando. Y podríamos ver que todas fueron realizados en el quirófano 3, por ejemplo. Entonces hay que, todas, ¿y por qué las del 1 y del 2 no se infectan? Algo es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Y estos son otros tipos de mapas que se pueden hacer, que antes estábamos acostumbrados a hacerlo en verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Entonces ahora se utiliza mucho lo que es el degradé de colores o en tramas, pero yo les sugiero que es mejor que lo hagan en degradé de colores, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, si les ha quedado claro esta. Gracias, doctora. Queda más claro, doctora, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, les explico esto, les va a servir para todo, ¿verdad? En una forma general, cómo deben ustedes. A veces todos han presentado informes, todos hacen algún análisis en los servicios que están, por lo menos los títulos, ¿verdad? Ya hoy es pecado que no hagan un título completo, ¿verdad? Lo único que lo que les decía, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo arriba. Ahora ya muchos libros en técnicas de redacción lo van a ver, los títulos van abajo. Pero sí, siempre van que debe de decir el qué, el cuándo, el dónde y cuándo, ¿verdad? Muy bien. Luego, para esta semana, y bueno, y por favor, los gráficos, si hacen un gráfico, el eje de las X y de la Y, que vaya identificado, qué es lo que ustedes están queriendo ahí graficar. Para esta semana también están los años de vida potencialmente perdidos. La semana pasada empezamos a ver lo que era la mortalidad, que es otro componente de la demografía. Ya vimos todo lo que era la natalidad, ¿verdad? Ahora estamos viendo mortalidad y vamos a finalizar con lo que es la migración la próxima semana. Pero para esta semana vamos a hablar un poquito más de la mortalidad. Y hay algunos indicadores
¿verdad? Cuando nosotros, yo les decía, siempre me gusta darles como algunos tips. Siempre cuando ustedes dicen tasa o mortalidad general, cuando es general, van a utilizar poblaciones totales. Pero cuando ustedes van a tener tasas ya específicas, por ejemplo, que dicen cuál es la tasa de, de la tasa de dengue en niños menores de 5 años. Entonces, la población va a ser en niños menores de 5 años, porque esa ya es una tasa específica. Solo cuando le dicen general o bruta, entonces van a tomar poblaciones totales. De lo contrario, tienen que ir a buscar las poblaciones específicas. Y bueno, aparte de eso, para esta semana teníamos ya lo que son los ABPP. ¿Alguien leyó sobre los años de vida potencialmente perdidos? Buenas tardes, doctora. Adelante, díganme. Bueno, de lo que mencionaba el recurso que nos colocó en el aula virtual, mencionaba que los años de vida potencialmente perdidos iban a ser aquellos como una mediana de edad de 65 años y que se iban a contabilizar dependiendo de cada población, ¿verdad? Porque no iba a ser todo en todos los países, por decirlo así. No sé si entendí mal, doctora. Bueno, vamos a ver. Gracias, Wendy. Wendy nos ha dicho el punto final que nosotros tomamos, que son los 65 años. Eso es lo que se toma por los años de vida potencialmente perdidos. Pero vamos a ver, ¿a qué se refiere años de vida potencialmente perdidos? ¿Qué es lo que queremos nosotros trabajar o calcular con eso? Hola, doctora. Adelante ahora. Si no estoy mal, serían los años de acuerdo al tiempo que en teoría debería vivir una persona a la edad en la cual esta persona ha muerto, las muertes prematuras que han habido, entonces son los años en los que esta persona no vivió, por decirlo de una manera un poco más en mis palabras. Muy bien, Aura. Entonces ya vamos completando lo que nos dijo Wendy y lo que nos dijo Aura, ¿verdad? Los años, como así lo dijo, vamos a ver muerte prematura. Adelante, Helen. eh, l- Esto nos muestra el impacto que tiene las muertes prematuras, ¿verdad? Y es útil para la realización de políticas, de planes, ¿verdad? Para poder solventar estas muertes que se pierden prematuramente, ¿verdad? Muy bien, Helen. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Fíjense que ella ya, vean cómo las tres ya van complementando. Ya Helen nos dice, nos sirve para establecer o políticas, Políticas. Ujú. ¿verdad? Incluso hasta para evaluar programas o estrategias también nos pueden servir Ujú. eso. Muy bien, Helen. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora sí, ya que veo yo que sí han leído, aunque sea un poquito, lo vamos a ver. Fíjense que los años de vida potencialmente perdidos es un buen indicador, pero pocos lo conocen y pocos lo utilizan. Cuando ustedes vean, no sé si van a ver economía de la salud, también en economía de la salud, ahí se ve, se utilizan los años de vida potencialmente perdidos, porque también los podemos utilizar para sacar los quali. ¿Alguien ha escuchado los años de vida que son ajustados a la calidad, verdad? Que son o los de discapacidad también. Ajá. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar los años de vida potencialmente perdidos. Bueno, como lo dijeron, ¿verdad? Ya lo dijeron las colegas ahí, lo que esta es una medida del impacto de la mortalidad prematura. ¿En qué, en qué casos nosotros podemos tener mortalidad prematura?
En Un accidentes de desastre. tránsito. Accidentes de tránsito, muy bien. Ujú. ¿Dónde más? Pacientes con enfermedad renal crónica, doctor. Muy bien. Diabéticos, En pacientes pacientes con diabéticos. renal, pacientes diabéticos, ¿qué más? Ujú. Pacientes con enfermedades terminales. Podrían ser pacientes con enfermedades terminales también. ¿Qué A una edad más? temprana. Los suicidios, Cardiópatas, los los ¿Cuál? cardiópatas suicidios. que, los Ujú. pacientes cardiópatas que tal vez desconocen su patología y mueren de un infarto sin saber que tenían una enfermedad. Muy Con bien. los suicidios también, las Los lesiones suicidios, por arma ujú. de fuego, ¿verdad? Los La violencia. homicidios, las lesiones por arma de fuego. Vean que todos esos tienen muerte prematura, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, eh, yo siempre les he dicho que cuando es la calidad de vida, un año con buena calidad equivale a 1,25 años con mala calidad. Y les traigo a colación esto por lo que dijo, si mal no recuerdo, fue Elisandro, sobre lo que era la enfermedad renal, porque ahora estamos teniendo muchos pacientes que fallecen. Antes veíamos, al igual que las cardiopatías, que los cánceres, antes veíamos que esos eran enfermedades o patologías de adultos, de gente con edad avanzada, pero ahora lo estamos viendo que es con gente, ¿verdad? De adultos jóvenes, no necesariamente adultos mayores. También los homicidios, ¿verdad? Los suicidios también. Entonces, esto nosotros queremos ver el impacto que tiene, el impacto que se tiene, que si yo hubiera elegido, como nos decía Helen, hubiera intervenido, hubiera hecho alguna política para poder disminuir esta mortalidad prematura. Un ejemplo de ello fue las vacunas. Las vacunas hace, ¿verdad? Muchísimos años no habían vacunas o los antibióticos también. Entonces esto hacía que hubiese una mortalidad infantil mucho mayor. Con las vacunas lo que se hace es también evitar la mortalidad o evitar las complicaciones. Entonces vean que cuando nosotros vemos toda esta parte de demografía, cuando nosotros lo vamos adaptando a lo que es el quehacer de la gerencia, entonces nosotros le vamos pues hallando ese gusto, como decimos, porque nos va enriqueciendo con esa información. Y acá lo que nosotros vamos a hacer, nos decía Wendy, que se toma un punto que puede ser la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Que nosotros la tomamos de 65 años. Hace poco revisaba yo en unos datos, leía que mencionaban que en El Salvador la esperanza de vida ahora se ha incrementado a los 72 años. Puede ser, ¿verdad? Entonces, lo importante es el punto que nosotros vayamos a tomar. Entonces, vamos a ir viendo la diferencia de cuando una persona murió con respecto a ese punto de edad. No es lo mismo si yo tomo ese punto que son los 65 años, no es lo mismo que una persona que fallece a los 60 que una que fallezca a los 20 años. La que falleció a los 60 todavía le faltaban vivir 40, perdón, los que murieron a los 20 años, todavía le faltaban vivir ¿cuánto? 45 años. Pero la persona que murió a los 60, prácticamente solo le faltaban vivir 5 años, ¿verdad? Entonces la prematurez, esa diferencia es la que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, los puntos finales más comunes son la edad de los 65 años y la esperanza de vida, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es que entre más tempranamente es la muerte, más años de vida potencialmente perdidos se van a aportar.
Podemos sacar también la tasa de años de vida potencialmente perdidos. Y esta la vamos a hacer que va a representar, ¿verdad? Vamos a ver que se representa este valor por las 1,000 personas menores de 65 años o por debajo de la esperanza de vida. Solo para Eso que va a vean que depender. ¿Cómo? Bueno. Estas tasas pueden ser usadas, ¿verdad? Para comparar la mortalidad de diferentes poblaciones, ya que decía acá que los ABPP no toman en cuenta las diferencias en el tamaño de población. ¿Y cuál es la fórmula? Para sacar la tasa de años de vida potencialmente perdidos, nosotros la vamos a sacar al dividir los años de vida potencialmente perdidos entre la población menor de 65 años. Y la vamos a multiplicar por 1,000. Ahí dice 10 a la n, pero van a ser por 1,000, ¿verdad? Entonces, como yo para poder sacar la tasa, lo primero que debo de sacar son los años de vida potencialmente perdidos. Entonces vamos a tomar una tablita. En esta tabla que están las muertes atribuidas por lesiones de vehículo de motor y las defunciones por neumonía e influenza. Fíjense bien que primero vamos a utilizar las defunciones de lesiones por vehículo de motor, pero la población y los grupos de edad siempre son los mismos. Las poblaciones aquí están en miles, por eso es que al final las vamos a multiplicar por 1,000. Entonces, lo primero que vamos a trabajar va a ser por lesiones de vehículo de motor y vamos a tomar como punto final 65. Entonces, yo voy a trabajar con la población menor de 65 años, es decir, de 0 hasta 64 años. Y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el punto medio de cada intervalo. Vamos a ver, aquí tengo las defunciones de lesiones de vehículos de motor y voy a sacar el punto medio de cada grupo de edad. Vamos a ver, esto ya lo había explicado anteriormente y vamos a decir que el punto medio se saca de sumar el valor menor más el valor mayor de ese grupo de edad más 1 entre 2. Entonces, 0 más 4 es 4. Más 1, 5. Entre 2, 2.5. Y así voy sacando los demás, ¿verdad? 5 más 14, 19. Más 1, 20. Entre 2, 10. Y así sucesivamente. Hasta que yo tengo ya todos los puntos medios de cada grupo de edad. Posteriormente, siempre recuérdense abajo de los 65 años, ¿verdad? Yo voy a trabajar hasta los 64. Luego acá, yo voy a restar el punto medio del punto final. ¿Cuál es el punto final que dijimos que era? ¿Qué íbamos a utilizar? 65 años, ¿verdad? 65. Muy bien. Entonces, yo le voy a restar a 65, le voy a restar 2.5 y me sale que son 62.5. A los 65 años le resto 10 y me sale que son 55. A los 65 menos 20 y me sale que son 45. Y así sucesivamente yo tengo la columna de los años que restan a los 65 años. Ya que tengo esto, entonces ahora sí, yo ya puedo calcular los años de vida potencialmente perdidos. Fíjense bien, yo voy a multiplicar los años que restan, lo voy a multiplicar con las defunciones de vehículo de motor. Entonces, si yo tengo que de 0 a 4 años se registraron 1,190 defunciones por lesiones de vehículo de motor, eso lo voy a multiplicar por 62.5 y me sale que son 74.375. Y así sucesivamente voy multiplicando
de 5 a 14 años, multiplico las defunciones, que son 2.397 por 55, y me salen que son 131.835. Ya que las he calculado todos, entonces las sumo. Y vean que yo tengo 1.441.985. ¿Dónde hay más años de vida potencialmente perdidos? Serían entre los 15 y 24 años. Muy bien, Aura. De los 15 a 24 años, ¿verdad? Y seguido por los de 25 a 34 años, que es los grupos de edad que tienen acceso, pues que manejan, ¿verdad? Eso no quiere decir que hay en edades menores o mayores, como no, vean ustedes de que también de 0 a 4 años, 74.000 a veces son pasajeros, ¿verdad? O que iban y bueno, vehículo los lesionó, no sabemos. Pero vean ustedes que acá es donde, como muy bien lo dijo Aura, de 15 a 24 es donde más se han registrado los años de vida potencialmente perdidos. Ya que tengo el total, que es 1.441.985, entonces ya puedo sacar la tasa. Y la tasa la voy a sacar arriba. En el numerador coloco el total de años de vida potencialmente perdido, y en el denominador voy a colocar la población. ¿Cuál va a ser la población que voy a colocar? De 0 a 64 años. Correcto. La población de 0 a 64 años. Y se acuerdan que allá yo la tenía, que era en miles, ¿verdad? Entonces la multiplico por 1.000 y me sale que son 213.565.000 habitantes. Y lo voy a multiplicar por 1.000. Entonces me da que son 6.7 años de vida potencialmente perdidos por 1.000 personas menores de 65 años. Esto es importante también porque nosotros estamos viendo cuáles son los que más están dando ese aporte a los ABPP. Fíjense que me gustó mucho lo que tocaron, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, las insuficiencias renales, y tocaron también los suicidios o las lesiones por causa externa, los homicidios también. Porque muchas veces dicen, no, y hoy en vacaciones, ¿cuántos fallecieron? Ah, no, ahora solo hubieron 24. El año pasado hubieron 35. Pero es que esas muertes pudieron ser evitadas. Y si nosotros no vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las edades? Les aseguro que son en los menores de 65 años. Seguramente casi siempre todos los que fallecen son entre los 15 y los 39 años. Entonces, para nosotros nos debe de importar, porque ver cuántos son lo que esta persona dejó de vivir, ¿verdad? No basta con que digamos, es que ahora se murieron 24 y el año pasado sí murieron 35. No. ¿Bajamos un 30%? No. Debemos de darle, como decimos nosotros, ¿verdad? Más pensamiento, más carnita a esos datos. Ahora, fíjense bien. Comúnmente aquí ya no me voy a detener porque ya dijimos lo de los 2 puntos finales, ¿verdad? Vamos, en resumen, nosotros usamos estas ABPP para comparar los ABPP de diferentes lugares. Como las diferentes poblaciones pueden tener diferentes distribuciones de edad, se calculan también tasas ajustadas para poder eliminar algún efecto si existiere, ¿verdad? Y nosotros poder comparar.
Los años de vida potencialmente perdidos y las tasas de años de vida potencialmente perdidos en los últimos años han ganado popularidad porque se centra en la valoración de la mortalidad precoz y que esa es frecuentemente prevenible. Yo me recuerdo que allá por el año 2005, cuando empezamos a tener los primeros brotes de rotavirus, se hizo un estudio. Ustedes saben que el rotavirus, la vacuna contra el rotavirus, no es para evitar el rotavirus, sino que para evitar la forma grave del rotavirus. Y con eso se disminuyó notablemente la tasa de mortalidad infantil a consecuencia del rotavirus, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizábamos esto y eso sirvió para poder justificar y dar a conocer que la vacuna contra el rotavirus tenía, aparte de los grandes beneficios, eran todas las muertes que nosotros podíamos evitar, ¿verdad? Ahora yo les puse a que calcularan lo de la influenza. Ya calculamos las lesiones por vehículo de motor y ahora yo les puse que calcularan las de la neumonía. ¿Quién las hizo? No lo hicieron. Bueno, lo vamos a hacer aquí rapidito. Lo importante, vean que esto es lo importante, que ustedes deben de leer las clases, porque aquí yo debería de solo darles alguna explicación de lo que ustedes no han comprendido. Entonces aquí tenemos lo de las neumonías. Acá tenemos en los grupos de edad, las defunciones por neumonía e influenza. Tenemos los puntos medios. Aquí tenemos los años que restan a los 65 años. Y luego voy a multiplicar los años que restan por las defunciones. Fíjense bien, es por las defunciones. Al final me salen que en los años de vida potencialmente perdidos fueron 171 millones 567,000. Ahora bien, cuando yo los divido, los años de vida potencialmente perdidos entre la población menor de 65 años y lo multiplico por 1000, me sale que la tasa de años potencialmente de vida, potencialmente perdidos, es de 0,8 años de vida potencialmente perdidos por 1000 personas menores de 65 años. ¿Cómo me pueden ustedes explicar o qué ven ustedes de diferencia con el de lesión de vehículos de motor? Que probablemente en las personas menores de 65 años fallecen menos de neumonía o porque son bien pocos los años de vida perdido en ellos. Muy bien, Elisandro, eso es. Si ustedes se fijan, si vamos a ver las defunciones, ¿dónde está el mayor número de defunciones? Aquí. ¿Dónde está el mayor número de defunciones? 85. Ahí lo vieron, arriba de 85 años, lo que nos decía Elisandro. El mayor número de muertes, no es que no hayan en los menores de 64 años, como no hay, pero el mayor número de muertes por neumonía es después de los 65 años. Entonces, por eso es que como se mueren después de los 65 años, ellos acá ya no se está aportando años de vida potencialmente perdidos. Entonces, por eso es que los ABPP de neumonías e influenza es mucho menor que la de las muertes por lesiones de vehículo de motor. ¿Han comprendido eso? Vean que yo los insto a que ustedes vayan a calcular estos datos con lo que ustedes tienen. Ustedes trabajan
en hospitales. Muchos trabajan en los hospitales y pueden utilizar este indicador. Van a ver que van a dar grandes sorpresas. Una vez trasplante renal en el Seguro Social y fue un trabajo muy bonito, ¿verdad? Ellos ya lo traían y pues cuando uno va calculando estos nuevos indicadores, como que nos cambia la visión, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos generando evidencia. Estamos generando evidencia. ¿Para qué? Para justificar. Ahí me dijeron también por algunas cardiopatías, podríamos justificar el uso de cierto medicamento. A veces, hasta para hacer compras, a veces compramos siempre lo mismo. ¿Y por qué compramos lo mismo? ¿Por qué se compra lo mismo a veces en las unidades o en los hospitales? Pues a veces puede ser porque es Porque es lo menos caro. comunes. más barato. Porque, exacto, lo más barato es lo menos caro, ¿verdad? Porque todo medicamento pues tiene un valor. Entonces nos vamos por el que es más barato. El otro puede ser porque ese es el que está disponible en el mercado. Entonces, como no tenemos otro, entonces compramos ese porque ese es el que está disponible en el mercado. Pero puede ser también de que a lo mejor en algunos estudios nosotros podemos ver si un medicamento que yo lo puedo dar de forma ambulatoria es más caro que el que yo puedo dar en intrahospitalario. Pero el problema es que si yo lo hago de manera intrahospitalaria, el medicamento es más barato, pero el costo de la estancia hospitalaria me infla los costos, porque yo le tengo que estar dando dieta, porque tengo que estarle dando de lavado, ¿verdad? De sábanas, el servicio de enfermería. Mientras que si está en su casa, aunque el medicamento es más caro, pero el tratamiento es ambulatorio, entonces yo voy a disminuir los costos. A lo mejor es un medicamento o un procedimiento es más caro, pero si yo estoy dando calidad y ganancia de vida, ¿verdad? Yo voy a disminuir las muertes prematuras y por lo tanto yo estoy haciendo un impacto en la salud de la población, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre los años de vida potencialmente perdidos o si les ha quedado claro. ¿Ven ustedes que lo pueden utilizar? ¿Le ven algún beneficio de poderlo sacar? Y no es difícil. Perfectamente ustedes lo pueden hacer en un cuadrito en Excel, perfectamente lo pueden. Mortalidad, vamos a verla rápidamente, la tabla de mortalidad, porque la tabla de mortalidad cuando la vemos, hasta a mí me da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero a medida que la tabla de mortalidad se le da no para que ustedes la hagan, sino que para que ustedes la puedan interpretar, porque la tabla de mortalidad o de vida es el seguimiento de la vida de una generación, ¿verdad? Entonces, es el instrumento mediante el cual se miden las probabilidades de vida y de muerte de una población en función de la edad. Muchas veces pueda que a ustedes les llegue una tabla de mortalidad o de vida, sobre todo cuando llega algún organismo internacional para poder realizar algún proyecto. El objetivo de esta clase no es que ustedes la vayan a calcular, sino que ustedes la sepan cómo la van a interpretar. Obviamente, para interpretarla, como es primera vez
que ustedes a lo mejor es primera vez que ustedes la conocen. Por eso se les coloca cómo la van a ir calculando y cómo ustedes van a ir, ¿verdad? Interpretando. Pero eso no quiere decir de que ustedes pues pueden perfectamente interpretar. Lo mejor es la interpretación. Vamos a ver entonces que la tabla de vida es un modelo teórico que se basa en varios supuestos y siempre se genera a partir de una población base. Una población base que es 100,000 nacidos vivos, ¿verdad? Ese es el grupo inicial, que es un grupo hipotético. La ley de extinción es la mortalidad esperada por la población durante un intervalo de tiempo relativamente corto. La mayoría de las veces es un año civil, ¿verdad? Es un año terminado. Y nosotros vamos a ir viendo cómo los puntos que se van viendo en la tabla de vida, aunque los valores estén expresados en función de la edad, ellos no toman en cuenta la variación de la mortalidad en el tiempo. Entonces vamos a ir describiendo las características de una tabla de vida, ¿verdad? Y esta, como es un modelo teórico, nosotros le vamos a llamar población estacionaria, porque cuando nosotros tenemos una población estacionaria, se va a lograr manteniendo constante en el tiempo tanto la mortalidad como la natalidad. Entonces, como la tasa de natalidad y de mortalidad son constantes, la tasa de crecimiento es de 0. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Acá, que nos permite efectuar diversas aplicaciones en gran variedad de problemas, como esta es la estimación del nivel y tendencia de la mortalidad, evaluación de programas de salud, estudios de fecundidad, de migración, estudios socioeconómicos como fuerzas de trabajo, población escolar, regulaciones que pueda haber en los sistemas de jubilación. Y entonces aquí vamos a mencionar, ¿verdad? De que algunas de las generalidades, esto ya se los mencioné, sobre lo que es y lo que a mí me interesa es esto. Esta es una tabla de vida. Esta tabla de vida, aquí nosotros, para que ustedes vean que comenzamos, aquí son las edades, comienza de 0 a 1 y luego va por quinquenio. Luego acá tenemos la función de sobrevivientes. Vean ustedes que partimos de una población inicial o la raíz que es de 100,000 nacidos vivos. Luego tenemos las defunciones, tenemos la probabilidad de morir, la probabilidad de sobrevivir, la tasa central de mortalidad, la población estacionaria, la población total y finalmente tenemos la esperanza de vida. Rápidamente vamos a ver cada uno de ellos, pero lo que más me interesa es que cuando ustedes tengan una tabla como esta, ustedes la sepan interpretar, ¿verdad? Y que no le tengan miedo. Algunas veces algún organismo internacional o un consultor les puede prestar o presentar una tabla de mortalidad o de vida. No le tengan temor. Al verla así, pues obviamente como que nota, ¿verdad? Esa sensación, una gran tabla, pero nosotros la podemos ir viendo. Vamos a ver primero el número de sobrevivientes. Este es el número de personas que de acuerdo con la tabla de mortalidad alcanzan con vida cierta edad X de una generación que llega a la edad A. Vamos a ver más detalladamente esto. El número de sobrevivientes que está representada por una L y tiene un subíndice que es el X, que esta es la edad exacta. Y aquí pues lo que yo les he mencionado, que la raíz de la tabla es de 100.
Vamos a trabajar, voy a ir partiendo la tabla en segmentos para que ustedes lo vayan comprendiendo. Entonces aquí tenemos de dónde va saliendo L. Aquí, esta es la raíz, ¿verdad? Esta es la raíz. Pero vemos que L15 tiene 90.264. Eso significa que a la edad de 15 años, ¿verdad? Hay 90.264 sobrevivientes del grupo inicial de 100.000 nacimientos. Ven que es sumamente fácil. Si yo tengo L30, ¿cómo me la leerían? Vamos a ver algún voluntario. Sí, que a la edad de 30 años de la población inicial de los 100.000 nacidos vivos, hay 87.277 sobrevivientes. Muy bien, Joshua. Vean que esa es la interpretación que ustedes le deben de dar. Así es que cuando a alguien le llegue, porque esto más que todo en organismos internacionales, como les repito, algún consultor, algún asesor, ustedes perfectamente. Y así lo pueden ir interpretando. ¿Han comprendido la tabla en esta parte, el valor de los de sobrevivientes? Sí. Muy bien. Vamos a ver que estas, ¿verdad? Como ustedes pueden observar que estas personas están expuestas en todo momento a la acción de la mortalidad. Esta siempre va a ser positiva, no creciente. Además, que teóricamente es conveniente suponer que se trata de una función continua. Fíjense que por eso les decía que era bajo supuestos, porque no siempre nosotros vamos a lograr mantener la mortalidad y la natalidad de una forma constante. Entonces, la función de sobrevivientes, ¿verdad? Vean ustedes cómo por grupos de edad, vean ustedes que va bajando, luego se mantiene para finalmente va disminuyendo. Ahora vamos a ver las defunciones. Esta función de las defunciones va a representar el número de las muertes que se producen entre los componentes de una generación inicial de nacimiento entre las edades exactas. Y nosotros las defunciones vamos a ver que se calculan. Aquí mi obligación es explicarles de dónde sale. Pero como les repito, ustedes lo que deben de comprender es interpretar y cómo se van obteniendo esos valores. Porque cuando ustedes les pongan una tabla de vida, no es que ustedes la van a sacar. Ustedes la pueden ir, ¿verdad? Ya se la van a dar y ustedes la van a ir analizando. A menos que ustedes deseen crear una tabla de vida para una población determinada. Eso sí sería, ¿verdad? Pero estas, como siempre partimos de 100.000, esta tabla ya va a estar establecida. Entonces ustedes nada más es para que sepan de dónde sale cada uno de ellos. Entonces en la tabla de mortalidad ya vimos las sobrevidas, ahora vamos a ver las defunciones. Fíjense bien, si nosotros estamos que de acuerdo a esta tabla, las muertes ocurridas, ¿verdad? Entre las edades exactas de 15 y 20 años. Entonces vamos a ver que 15, aquí lo tenemos, las defunciones, esta es la fórmula, va a ser N, subíndice N, las defunciones, X son las edades, es igual a los que sobreviven a una determinada edad menos los sobrevivientes de esa edad más N. N lo vamos a ir tomando porque va quinquenal. Entonces, si nosotros vemos a la edad de 15 años, a la edad exacta de 15 y 20 años,
N de 15 a 20 van 5 años. Entonces, vamos a poner aquí 5. D, que es de la edad de 15 años. Vamos a poner la sobrevida de 15 años menos la sobrevida de X es de 15 más N, ¿verdad? Que son 5, va a ser de 20. Entonces, L, la sobrevida a los 15 años son 90.264. Y a los 20 años son 89.497. Quiere decir que las defunciones son 767 a los 15 años. ¿Se fijaron cómo salió? ¿Cómo van saliendo? Entonces lo mismo. Si voy sacando esto, yo solo voy sustituyendo y van saliendo, ¿verdad? Todos esos datos. Ahora vamos a ver la probabilidad de morir. En la probabilidad de morir, acuérdense que la probabilidad es de 1. Siempre la probabilidad es de 1. Nosotros podemos morir o vivir. O sea que podemos tener 0.5 cuando vamos a tener una intervención, por ejemplo, siempre está la probabilidad de que yo pueda tener alguna dificultad, siempre. En todo, en cualquier intervención, siempre va a haber la probabilidad que pues nos puede dar, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, si yo saco la probabilidad de morirse es por Q y vamos a tener, esta es la fórmula. El subíndice ya dijimos que va a ser por los grupos de edad, el X son las edades. Entonces, esta es la fórmula. Yo lo que hago, simplemente voy a sustituir. Si yo digo que cuál es la probabilidad de morir entre las edades exactas de 15 y 20 años sería 5 y 15, ¿verdad? Aquí sería N es 5 y las defunciones de 15, a los 15 años entre los que han sobrevivido a los 15 años. Entonces, acá en el numerador, ¿cuáles fueron las defunciones a los 15 años? Son 767. Entre los que sobrevivieron a los 15 años, que son 90.264, quiere decir que la probabilidad de morir es de 0.0085. ¿Qué me pueden decir ustedes con todas estas probabilidades desde que se nace hasta las edades de 80 años? Mm, Quizás que la probabilidad es más alta a medida aumenta la edad, ¿verdad? Muy bien. Se va incrementando la probabilidad de morir a medida que los años van avanzando. Muy bien, esa es la interpretación de esta columna de la probabilidad de morir. Muy bien. Sin embargo, no sé si también noto, disculpe, de que Adelante, hay Fernando. menos probabilidad de morir a los 10 años porque la probabilidad baja de 0.00822, a pesar de que después de eso sí empieza a aumentar la probabilidad de Muy morir. bien, Fernando. Los 0 ¿Y por años qué? tienen más probabilidad. Vean que, muy bien, le felicito. ¿Por qué creen ustedes? Vean lo que nos acaba de decir Fernando, que acá va disminuyendo, ¿verdad? Pero ya después disminuye, pero al final va como aumentando. Pero eso es, ¿por qué cree Fernando? Pues, no sé, tal vez por el año en el que estaba, bueno, posterior al conflicto armado. No sé, tendríamos que ver ciertos factores de ese tiempo, porque estoy viendo que es del 97. Entonces habría que ver qué patologías había, no sé, algo así. Muy bien, Fernando.
Todas esas otras cosas también tendríamos que ver. Acuérdense de que hay como una, si se fijan, la mortalidad entre los 10 y los 15 años es bastante similar, ¿verdad? Y ya luego hay una diferencia. Muy bien. Luego, ya que vimos la probabilidad de morir, vamos a ver la probabilidad de sobrevivir. Y en la probabilidad de sobrevivir, vean ustedes que sí está, pues esta fórmula siempre lo estamos haciendo con lo de los 15 años, ¿verdad? Pero acá, de acuerdo a la fórmula, nosotros vamos a ver que voy a tener los sobrevivientes de los 20 años entre los sobrevivientes de los 15 años. Entonces me va a dar la probabilidad de sobrevivir. Entonces, ¿cómo ven ustedes ahora la probabilidad de sobrevivir con respecto a la probabilidad de morir? Que son inversas. Que son inversas. ¿Alguien más? Que es como o sea, lo contrario, porque creo que al sumar ambos valores da el 1, da 1. Correcto. Al sumar ambos valores va a dar 1, porque o se vive o se muere. Lo más importante en esto, que cuando a ustedes les digan probabilidad, siempre la probabilidad es de 1. Hay un error que muchas veces con nosotros cometemos y a veces ponemos la probabilidad en función de porcentaje. ¿Se han fijado que a veces cuando le dicen a uno cuánto es toda intervención quirúrgica, por ejemplo, tiene su riesgo, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿y cuál es la probabilidad que me pueda morir, doctor? Ah, un 10%, dice, un 20%, un 30%. Es cardíaca, puede ser un 60%, ¿verdad? Porque es como más fácil de interpretar, pero estadísticamente la probabilidad es de 1. Por eso es cuando se dice, a veces dicen 50% y 50%, porque lo llevan a 100. Esto es para que haya una mejor interpretación y las personas lo comprendan y por eso lo tomamos nosotros como en porcentaje. Pero en sí la probabilidad es de 1. Muy bien. Y luego aquí tenemos la población estacionaria, ¿verdad? Que aquí la tenemos. Solo la voy a ir mencionando para que ustedes vean si nosotros, como va saliendo siempre, aquí lo hice de los 15 a los 10 años, ¿verdad? Como es quinquenal, se hace entre 2, 5 entre 2 y luego acá la sobrevida de esta edad más la sobrevida de esa edad más 5, que me sale que son los 10 años. Entonces, al final, 2.5 por los sobrevivientes de la edad de 5 años, que son 92.049, más los sobrevivientes de los 10 años, que es 91.012. Y me sale que son 457.653 para el grupo de 5 a 10 años. Esa es la población estacionaria, ¿verdad? La población o tiempo vivido no es más que vamos a ir sumando todas las sobrevidas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo de 60 años a más, la sobrevida lo vamos a ir sumando. Por ejemplo, vamos a ir sumando y acá yo tengo que acá, cuando yo les ponía de 60 años a más, yo voy a ir calculando, voy a ir sumando todas estas, ¿verdad? Para ir, perdón, el tiempo vivido para que me dé este. Si yo sumo de acá, el tiempo vivido, ¿verdad? De este va a ser este.
y así, dependiendo de cómo yo, los grupos de edad que yo vaya tomando. Y la esperanza de vida, lo mismo, ¿verdad? Nosotros acá ya la tenemos y sabemos la esperanza de vida tanto al nacer, yo solo les coloqué al nacer, como a los 65 años. Y ustedes vean que si nosotros lo hacemos, la esperanza de vida cuando nacemos está alta, pero a medida que vamos, o sea, la esperanza de vida obviamente va disminuyendo, ¿verdad? Y luego la relación de supervivencia, que esta pues lo que nosotros vemos es una población, en una población estacionaria, la población de supervivencia en el plazo de N años, ¿verdad? De acuerdo a determinada población. Y la tasa central de mortalidad, que es esta, ¿verdad? Y así nosotros pues, hemos terminado para ver lo que es la tabla de vida. Como les dije, no es para que ustedes, el objetivo no es que ustedes vayan a calcular, a menos que ustedes lo vayan a querer aplicar, ¿verdad? Para algo propio. Pero si a ustedes les llegan una tabla de vida, ustedes perfectamente, ustedes pueden saber cómo interpretarla. Eso es lo que nosotros, o lo que se pretende con esto, que ustedes puedan interpretar y saber conocer de dónde va saliendo cada una de ellas. No le tengan miedo, ¿verdad? Porque realmente las tablas de vida incluso ya vienen hasta internacionalmente, muchas veces nos pueden, ya se nos pueden dar para que nosotros simplemente las utilicemos. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? No, de momento no. Bueno, si no, lo que vamos a ver la última clasecita, que era el modelo gráfico de población, que esta pues es bastante cortita, no es mucho, ¿verdad? Y esta ustedes, la verdad es que cuando nosotros vemos las pirámides poblacionales y los modelos de población, lo que se nos hace es, esto es parte de la demografía descriptiva, en donde vamos viendo cómo se hace una estructura ya por edad y por sexo. Ustedes ya también vieron esos indicadores, pero a nosotros también nos interesa ver el tamaño de la población, cuánto ha sido, cómo está distribuido, porque esto también indica el número de individuos sometidos o expuestos a un riesgo, ¿verdad? Vamos a observar también que la pirámide poblacional es una herramienta gráfica. Con solo nosotros ver una pirámide poblacional, nosotros podemos observar cuál ha sido su composición. Y con una revisión rápida, nosotros podemos ver o determinar el envejecimiento de la población, podemos decir si esa población es joven o si es una población vieja. Podemos ver si hay un equilibrio o desequilibrio entre la mujer masculina o la femenina, ¿verdad? Lo otro es que nosotros podemos también, la pirámide nos puede mostrar algunas cicatrices de esa población, que puede ser una catástrofe, una guerra, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no siempre una pirámide va a ser como su nombre lo dice, una pirámide, sino que puede tener diferentes formas. No va a ser simétrica e incluso puede ser como una mezcla entre una y otra, ¿verdad? No vamos a tener pirámides puras. Vean ustedes, esta es una pirámide muy simétrica. ¿Quién me puede decir cómo ven ustedes que puede ser esta población? A mí me parece que coincide con una pirámide expansiva, donde vemos la base en una alta tasa de natalidad, ¿verdad? O vemos los nacimientos en la base y el envejecimiento en esta parte. O sea, vamos
con los nacimientos, ¿verdad? Muchas personas jóvenes y en términos de edad, menos envejecimiento. Muy bien, gracias, Ujú. Helen. ¿Qué más me pueden decir de esa gráfica? Que es una población prácticamente joven al tener la base tan ancha y que han tenido algunos factores que han causado una alta mortalidad en la población. Muy bien. ¿Cómo ven el equilibrio entre hombres y mujeres? Bastante similar, tanto en edades, tanto en los diferentes grupos de edades, pareciera que hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Muy bien, muy bien. Fíjense que con esta pirámide, todo con solo verla, ahí ustedes no han visto números. Con solo verla, ustedes me están diciendo. Otra de las cosas que deben de ver en una pirámide, siempre, fíjense bien, siempre, los hombres van a la izquierda y las mujeres a la derecha. Siempre. Si lo hacen al revés, es un error garrafal. Es como que me pongan, como que me escriban uva con B labial, ¿verdad? Con B grande. Es un error garrafal. Siempre, siempre en la gráfica de pirámide, los hombres van a la izquierda y las mujeres a la derecha. Los colores, antes se decía que la mujer rosadito, el varón celestito, los colores no importan, los pueden poner verdes, amarillos, con tonos en degradé, como ustedes quieran, ¿verdad? Lo importante es que siempre hombres a la izquierda y mujeres a la derecha. Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros vemos una pirámide, en esta gráfica estamos viendo la convivencia de múltiples generaciones, ¿verdad? Porque bueno, este es del año 2005, pero este es del año 2005, prácticamente los de cero, aquí están los que nacieron en el 2005. Pero quiere decir que de 5 a 9 años son de la generación del año 2000, ¿verdad? Menor del 2000, del 2004, podríamos decir. Entonces vean que aquí en una pirámide están conviviendo una serie de generaciones y que una generación va como empujando, ¿verdad? De la más joven va empujando hacia la más hacia arriba. Entre más eh, edades de sobrevida hay, más va a ser la altura de la pirámide. Entre menos población adulta haya, entonces va a ser menos la altura de la pirámide. Vean que todas esas cualidades ustedes pueden eh, analizar cuando ustedes ven una pirámide poblacional. Muchas veces hemos visto una pirámide, pero muy pocas veces nosotros las podemos eh, describir con ese detenimiento. Vean que acá lo podemos hacer, aquí la población, el eje de las X está en miles, ¿verdad? Y el eje de las Y está por grupos de edades. El eje de la Y siempre va a ser por grupos de edades y el eje de las X lo podemos poner en población en miles, millones, pero también lo podemos hacer en porcentaje. Por lo general, se prefiere trabajar en población en millones, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ya nosotros mencionábamos que el origen de la asimetría de la pirámide puede ser por la desigualdad de los nacimientos. Recuerden que siempre nacen más niños que niñas, ¿verdad? En la base, decíamos que nacen alrededor de 105 o 106 niños por cada 100 niñas. También de que había una sobremortalidad masculina, ¿verdad? Al inicio que va disminuyendo, pero que luego, bueno, como que se estabiliza, pero después vuelve y hay más mortalidad en los varones. Además que las migraciones pueden
de un país pueden estar que emigran, pero que inmigran, ¿verdad? Entonces, anteriormente se veía que era más hacia los hombres, pero ahora migran tantos hombres como mujeres. Ahora pues no hay una diferencia. Y aquí está lo que nos decía Helen, que ella le parecía que la población, la pirámide anterior, era un tipo de población expansiva. ¿Por qué? Porque las poblaciones expansivas son poblaciones jóvenes con un alto recambio de habitantes, ¿verdad? Y que se caracteriza precisamente por una base ancha y una forma bastante simétrica que se ve estrechando rápidamente, ¿verdad? Desde las edades tempranas y la cúspide no alcanza edades muy avanzadas. Vamos a observar, por ejemplo, en esta, que era la que ustedes también muy similar a la anterior, y vean que esta está en porcentaje. Las poblaciones constrictivas, en las poblaciones constrictivas la pirámide es lo que se conoce de forma ojival. Esta ya aquí ya va teniendo algunos cambios porque la base es menos ancha, con una estructura también simétrica, pero que tiene una mayor altura. Es decir, que ya vamos viendo población con mayor años, ¿verdad? El estrechamiento se centra en la parte alta de la pirámide, la cual le va haciendo como una cúpula, algo más o menos redondeado. Vean ustedes que en 1900, fíjense, coloco esto y no porque no lo quiera actualizar, sino que para que veamos que en Chile en 1998, cuando nosotros sí comparamos nuestra población en El Salvador, en el 98 era completamente expansiva. Pero vean cómo en Chile, en 1998, ya va teniendo una forma ojival, que quiere decir que se va estrechando de las bases y que se va ensanchando un poco más. Hay una mayor altura porque tiene más grupos de edades de mayor edad. Y la estacionaria, esta es la menos común, ¿verdad? Puede empezar a ser más frecuente en la medida que la ojival, ¿verdad? La que acabamos de ver, se vaya teniendo una reducción progresiva y consistente de la natalidad. Entonces acá, en esta forma, vamos a ver que los nacidos vivos son cada vez menos que los años anteriores. Pero además estos no fallecen, ¿verdad? Sino que se mantienen. Entonces, las generaciones van progresando lentamente sin morir, escalando hacia arriba. Donde allá se va a concentrar, obviamente, allá en las edades avanzadas, allí se va a concentrar la mortalidad. Fíjense que esto sucede en países europeos que como la natalidad cada vez es menor, entonces por eso vamos a ver la próxima semana cuando surgen migraciones programadas en donde estos países hacen programas migratorios para poder reclutar, digamos, población joven que sea económicamente activa. Entonces, vamos a ver que no todos los países van a tener formas de pirámides tan puras como las descritas, sino que pueden tener como una combinación, sobre todo cuando va pasando de una hacia otra, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que podemos ir teniendo esa diferencia. Y algunos países todavía en algunos de Sudamérica o Centroamérica pudiésemos encontrar algunos ejemplos, ¿verdad? De países con pirámides también, tanto simétricas como asimétricas. Otra de las cosas que nosotros podemos observar, como aquí lo dice, que puede haber falta de un segmento de la población. Ustedes van a observar, según lo que se les ha dejado de tarea,
cómo es la asimetría de la población de El Salvador. Porque porque pudo haber sido, y no es que pudo, sino que fue por los conflictos armados, ¿verdad? Y entonces, por eso se dice que la pirámide poblacional nos dice la historia, porque en esa podemos ver no solo conflictos armados, sino que también algunas catástrofes que quedan en la población como cicatrices y que se van desplazando lentamente hacia arriba hasta que van a desaparecer al cuando estas generaciones fallezcan, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Vean ustedes, revisen la población de El Salvador en la tarea y van a ir viendo cómo esa cicatriz de la guerra y de la migración todavía se pueden ver, pueden observar que van persistiendo. Y lo otro, revisen con la nueva pirámide que está ya del año 2024, que es la que acabamos el censo que acabamos de pasar el año pasado, y en donde ustedes van a ver que hay grandes diferencias, pero que a ver si todavía me pueden decir si hay si hay algunas cicatrices que ustedes pueden identificar, ¿verdad? También recordemos que una estructura de tipo piramidal nos permite deducir qué población en cuestión tiene alta fecundidad o a lo mejor también que tiene una baja mortalidad. Ya nosotros mencionábamos que los indicadores de mortalidad, hay algunos que son internacionales, ¿verdad? Como son la mortalidad materna, que son indicadores internacionales. Bueno, me voy a quedar con hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, eh, en lo que está en la clase, en el aula virtual, yo ahí les coloqué unas poblaciones para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Cómo están. Y lo que quiero es solamente mostrarles, por ejemplo, vean cómo está la población para el año 2024. Esta es la pirámide, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ya vamos teniendo, vean cómo se está, ¿verdad? Disminuyendo la base. Esta es la población del Salvador. Vean cómo va disminuyendo la base. Vean ustedes que acá se observa en los grupos de 20 a 24 años acá, ¿verdad? Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Hay un equilibrio entre hombres y mujeres? No, hay más mujeres que hombres. Hay más No. mujeres que hombres. Muy bien, Helen. ¿Y dónde se ve más? Una población más En, adulta. en la de las edades de Y por los 70 20 años, de 80. 20 a 54. Se ve más ancho. Vamos a ver, Alexis. Gracias, Helen. Vamos a ver, Alexis, lo que me estaba También se diciendo. ve, también se veía una simetría bien marcada entre hombres y mujeres en los adultos mayores ya de 70, bueno, de 60 para arriba. Incluso la de mayor edad es mujer, los que superan los 90 años, o sea, se ve una mayor supervivencia de parte de las mujeres a esas edades ya bastante avanzadas, que podrían estar Ajá, relacionadas con la población que vivió el conflicto armado. muy bien. Hay
mayor población joven, se ve es un envejecimiento de la población, lo que le llaman como campana, ¿verdad? Hoy se habla de un bono poblacional que debe de tomarse en consideración porque estamos en edad, hay más cantidad de personas en edad productiva que debería de considerarse. Y aquí los programas para la vejez que ya comenzamos con pues los cuidados paliativos, programas para atender el envejecimiento de la población. Muy bien. Ujú. Fíjense que, gracias Helen y Alexis, fíjense que esto nos sirve para los ver como eh, gerentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros gerenciar, ver políticas sanitarias? Yo les preguntaría, cuánto consideran ustedes que hay la cantidad de geriatras en El Salvador? Son muy pocos. Son bien pocos, poquísimos. Quizás, no me atrevería, pero son muy pocos, quizás menos de 20. En Europa, ya como obviamente la pirámide de ellos es completamente, vean que nosotros ya tiene bastante altura, ¿verdad? Está teniendo bastante altura. Y como lo dijeron, es bien marcada en esta parte lo que son los masculinos son menos que los femeninos, precisamente, probablemente por el conflicto armado, por la migración que hubo, nos decía Helen, acá también la parte de la población productiva. Esto le conviene mucho a los que trabajan en el seguro social, ¿verdad? Porque tienen el porcentaje de dependencia, tanto por puerilidad como por ancianidad, ¿verdad? Por ancianidad es menos, pero va a incrementarse, aunque es más por puerilidad, más sin embargo está disminuyendo. Quiere decir que antes era mayor, ¿verdad? Entonces vean que para los sectores, tanto público como privado, ver la población no es solo, sí, que está fácil, ¿verdad? Vamos a ver una pirámide. No, es de ver, es de saberla analizar e interpretar. No es solo de tener pues una pirámide, ¿verdad? En ese sentido, nosotros vamos a ver de que ahí rápidamente le voy a colocar, quiero compartir con ustedes eh, cómo podemos, si en algún momento ustedes pueden realizar o pueden, ¿verdad? De alguna forma les solicitan, es bueno que ustedes sepan cómo se pueden hacer unas pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales son fáciles de hacer. Ahora nosotros pues tenemos eh, algunos software que solo se les mete, se les coloca la población y con eso pues nosotros podemos prácticamente hacer lo que es una pirámide poblacional. Más sin embargo, algunas veces nos vemos en la necesidad que nosotros debemos de hacer esa pirámide. No me voy a detener mucho, pueden ver. Sí, sí se ve. Vale. Entonces, en Excel se pueden hacer pirámides poblacionales, ¿verdad? Acá vean que yo aquí tengo, en el aula virtual les he puesto la población del 2007 y del 2024, que son los censos, los últimos dos censos, por si ustedes quieren practicar, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros vemos, aquí tenemos los grupos de edad, el total de hombres y el total de mujeres. Lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar una columna en hombres. ¿Dónde dijimos que iban a ir los hombres? ¿En la pirámide? A la izquierda. A la Muy izquierda. bien, a la izquierda. Muy bien. Entonces voy a hacer
otra columna de hombres. Pero como dijimos que la queremos a la izquierda, lo voy a hacer en negativo. Entonces voy a poner el signo negativo, voy a poner y le voy a dar un enter. Y vean ustedes que ya tengo la población de hombres, pero en negativo, porque la pirámide, para que me salga la gráfica, yo la quiero a la izquierda. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. De 5 a 9 años le pongo el negativo, pongo la población, le doy un enter y así lo hago sucesivamente. Otra de las formas es que yo puedo hacer estos dos, los puedo activar y vean que en la parte inferior derecha se me hace un cuadrito. Si yo le pongo, se me hace una crucita. Entonces lo tomo y lo voy a arrastrar para que todos yo ya las convertí en negativo, ¿verdad? Muy bien, pero no se ve adecuadamente esta. Entonces, la pirámide positiva la voy a ocultar. No la voy a eliminar, la voy a ocultar. No la voy a eliminar porque si la elimino, voy a eliminar los de hombres que están en forma negativa. Entonces yo ya la oculté y entonces yo aquí tengo hombres y mujeres, ¿verdad? Pero como que no se mira muy bien que tengan ahí esos números negativos. Entonces lo voy a hacer, voy a como ocultar el signo negativo. Voy a dar clic en el primero, doy clic derecho y me voy a ir a donde está formato de celda. En formato de celda me voy a personalizar y voy a buscar acá el que sea 0.0. Hay algunas computadoras que ya traen el 0.0. La mía no lo trae. Como no lo trae, entonces yo aquí le voy a poner 0.0 y le voy a dar aceptar. Y vean que ya me lo convirtió en positivo. No es que lo haya convertido en positivo, es que le ocultó el signo negativo. Vean que si yo lo coloco acá, pero acá en función siempre me lo tengo con el signo negativo. Lo voy a volver a hacer para que ustedes pongan un poquito y se les quede. Me pongo en la segunda, le doy clic derecho, me voy a formato de celda, me voy a personalizar. Yo como no tengo, le voy a poner el 0.0 y le doy aceptar. Y ya me lo hizo. Me le ocultó el signo negativo. Voy a hacer lo mismo. Lo puedo ir haciendo uno por uno, pero por el tiempo me voy, activo las primeras dos, me voy donde está el cuadrito y cuando me sale la crucita, yo lo arrastro hacia abajo. Y vean que yo ya los tengo todos ocultados el signo negativo. Ahora que yo ya lo tengo esto, entonces voy acá, voy a sombrear, ¿verdad? El grupo de edad, hombre y mujer, y me voy a ir a insertar. Y me voy a ir a hacer los gráficos. Me voy a ir a barras, a columnas apiladas, a barras, pero acá, y me voy a ir a las apiladas. Por favor, fíjense bien que sean las apiladas, porque si ustedes ponen otra, entonces no le va a dar, ¿verdad? Y le van a dar a aceptar. Ya que ustedes lo tienen acá, está, pero vean que aquí han quedado los grupos de edad. Entonces lo que voy a hacer es que yo lo quiero sacar, tirar hacia el eje de la H. Entonces voy a tomar este, le doy un clic derecho, voy a dar formato al eje y me voy a ir donde aparecen etiquetas. Voy a buscar en etiquetas, posición de la etiqueta. Y veo que la tengo junto al eje, entonces la voy a poner que la dé bajo. Y entonces ya la pasé, ¿verdad?
Ya ven que pasé los grupos de edad, ya los pasé al eje de las Y. Ahora, lo que yo quiero, lo que puedo hacer, voy a ver, está muy delgadito. Cuando pongo aquí el ancho del rango, lo puedo disminuir, lo voy disminuyendo y vean cómo se me va haciendo un poco más gruesas, ¿verdad? Aquí lo puedo dejar, lo voy a dejar en 12. ¿Verdad? Y entonces acá yo ya tengo la pirámide. Después yo la puedo poner, le puedo cambiar los colores, le puedo cambiar el título, le puedo poner ya los grupos de edad. Vean que siempre me quedaron los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. ¿Tienen alguna consulta? Yo los invito a que ustedes practiquen con las poblaciones que tienen, ¿verdad? Les he dejado la del 2007 y las he dejado también el censo del 2024. Ahí están las poblaciones, ustedes lo pueden hacer. Los insto a que lo hagan y lo pueden poner, ustedes pueden compartir en el foro que tenemos de consulta, si nos pueden compartir, ¿verdad? Algunas pirámides que ustedes lo hayan hecho. Les insto a que lo hagan porque si ustedes no lo hacen, si no lo hacen ahora, jamás lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, por lo menos que ustedes tengan esos conocimientos y en Excel todo lo tenemos, no tiene ningún costo y bueno, lo podemos nosotros realizar. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, por favor. Se termina la semana 3 el próximo martes. En la semana 4 tienen que entregar su trabajo de módulo. Por favor, los grupos vayan ustedes elaborando. Si alguien tiene o desea que yo le dé alguna asesoría, yo la activo, la sala la activo el día martes. El día miércoles, si alguien quiere alguna asesoría, me lo pueden colocar en el foro de consulta. Yo voy a, si alguien lo pide, ¿verdad? No es obligación. Si alguien lo solicita, entonces yo voy a, por orden de solicitud, ¿verdad? Yo voy a estar, ahí le voy a poner, pero por lo general yo lo hago de 7, puedo ser hasta las 8 o 9 de la noche. Si alguien quiere, si me dice, doctora, mire, yo le queremos presentar como grupo, queremos saber cómo vamos, mire, así lo tenemos. Obviamente, ya tienen que haber comenzado, ¿verdad? El trabajo, porque tampoco no es que le voy a decir qué es lo que van a hacer, eso ya lo dijimos. Pero con los datos que ustedes tienen, pueden decir, mire, lo llevamos así. ¿Qué más podemos nosotros hacer o qué queremos hacer esto para que si quieren alguna orientación? No es una obligación, pero yo me pongo a la disposición. Si nadie solicita, pues tranquilos, no pasa nada, ¿verdad? Yo entiendo que ustedes pues van avanzando en su trabajo. ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad? Bueno, entonces yo voy a ver si el día miércoles alguien solicita, pues entonces yo voy a colocar, le voy a pedir al licenciado Mendoza que si me puede poner ahí un link. Si el miércoles hasta las 10 de la noche y yo veo que nadie ha solicitado, pues entonces yo me doy por enterada que nadie solicita, ¿verdad? Ese apoyo. Como les repito, es un ofrecimiento, no es obligatorio, pero aquellos grupos que consideren, pues lo pueden hacer. ¿Quedamos? Muy bien, jóvenes. Les agradezco entonces, ¿verdad? Y nos vemos el próximo jueves o el próximo sábado. Si por algún motivo, porque ya me recordé que estoy saliendo al interior del país porque estoy visitando varios hospitales y cuando me tocan los de Oriente vengo bastante noche. Si no puedo el jueves, lo dejaría para el viernes.
porque a veces vengo ya bastante noche. Si no puedo jueves, lo dejo para viernes. ¿Les parece? Pero allí va a estar. Y voy a ir atendiendo por orden de que ustedes así lo soliciten. Por poner un ejemplo, si el grupo 3 solicitó y después solicitó el grupo 5, yo le voy a dar prioridad al grupo 3 y después al grupo 5. Ahora, si el grupo, a la hora de conectarse, si el grupo 3 no está, entonces yo continúo con el grupo 5, ¿verdad? Bueno, les deseo que pasen un feliz fin de semana, que descansen, muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves o viernes, o si no, pues el día sábado durante la clase. Cuídense, fue un placer estar y verlos nuevamente. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. Gracias, noches. doctora. Feliz Gracias. noche. Feliz Doctora, noche. buenas noches. Adiós.